Tenemos ahora a Daniela Aluj, que es experta en imagen y comunicación política. Daniela, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Esta mañana. Nos hace falta, Walter, nos hace falta que alguien nos ayude a ver esta madeja que hay detrás de las campañas y este tono, Daniela, que vos señalaste en algunos de tus trabajos, que hablamos de poco más violento, entendiendo el concepto de la palabra violencia, ¿no? Digamos, sacándola de su contexto físico, pero sí en el lenguaje hay como un incremento de la fuerza, de la potencia de los discursos, sobre todo del oficialismo. Sí, se elevó el tono de conversación de esta campaña y digamos que se elevó en este momento que todavía nos falta un mes para las primarias, para octubre mucho más y si hay segunda vuelta muchísimo más, con lo cual, bueno, estamos expectantes de cómo va a seguir. ¿Esto a qué responde, Daniela? Porque la sensación que yo tengo es que se han invertido los roles, ¿no? La campaña del 2015 fue exactamente al revés. Había el ahora oficialismo con un discurso más moderado, más conciliador, y la ahora oposición más firme. Y ahora parece que los roles se han invertido. Bueno, pareciera ser que tiene mucho que ver primero con la extrema polarización que se está viviendo, ¿no? Es una polarización casi en dos bandas casi terminantes, donde lo que está en el medio, bueno, podemos presumir que hasta las primarias va a seguir de esta manera, adelgazando lentamente y que va a tender, como decimos yo en primera profesión, soy contadora, tiende a cero o tiende a mucho menos de cara a octubre. Entonces, lo que están tratando es de lograr una polarización extrema. Y además, hoy parecería ser, y no lo voy a afirmar categóricamente porque yo no hago encuestas, recién ustedes hablaban de que las encuestas son del que las hace, pero las encuestas estarían dando una leve ventaja para el espacio adversario, el espacio del Frente Todos. Entonces, bueno, el que está abajo, dicen todos los manuales de comunicación política, es el que pega. Walter. Sin embargo, se lo vio también a Alberto Fernández bastante preocupado o por lo menos bastante agresivo en algún diálogo con periodistas durante el fin de semana, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior también, por radio. ¿A qué obedece eso? ¿Es la tensión de la campaña? ¿Qué puede llevar a que Fernández asuma esa posición ahora? Yo creo que a Alberto Fernández lo que le está sucediendo es que, por un lado, nunca se vio en el rol de candidato. Es la primera vez que él ejerce un rol tan fuerte de una candidatura a presidente con exposición total y absoluta. Antes él tenía exposición con los medios, pero en su rol de ministro o de jefe de ministros. Hoy tiene un rol de candidato con el cual no se halla, no se siente cómodo. Él dice en su spot, bueno, dicen que soy conciliador, quizás demasiado conciliador, y sí, pero después no lo lleva a la práctica. Cuando le toca salir al ruedo, no lo lleva a la práctica. También tiene que ver un poco con lo que se dice y algo con lo cual lo están chicaneando mucho, que va a ser la cara visible de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y que entonces él es un prestanombre, una persona que está, un socio de paja, como dicen los abogados. Yo creo que él quiere desmentirlo en cada paso que da, en cada momento que tiene la posibilidad de hacerlo, y creo que eso es un error. Daniela, ¿y cómo crees que toma la sociedad esta campaña? Había cuenta que ya casi los que no somos tan jóvenes, no es tu caso, No, nos recordamos de cuando uno iba por la calle y en los puestos de las esquinas te repartían, por ejemplo, las 100 propuestas de tal partido, ¿qué opina? Vos habías del diario y decías, bueno, tema salud. La plataforma. Claro, ahora eso la desapareció. Yo fui candidata hace muchísimos años, muchísimos, pero no tantos como los que dicen ustedes, y repartíamos la plataforma. Claro. Bueno, hoy eso no se da, pero no se da porque hay un desinterés de la sociedad, pero no hacia ese candidato o hacia el político, hacia la política. Hoy a la mañana, más temprano, cuando me levanto, yo lo primero que hago es leer un diario en la web y veo el trending topic de las notas de ese diario y tenían que ver con dos temas. Uno, por qué Chespirito se había peleado con Kiko con el Chavo. Sí. Entonces, y eso era lo más leído. Eso nos da la pauta de hacia dónde va el interés del ciudadano y no va hacia la política. Y eso tiene que ver con una ruptura en la credibilidad y en la confianza. Entonces, para poder llegarle a ese ciudadano de una u otra manera, porque como votar va a tener que votar, en su gran mayoría lo van a hacer, hay que llegarle con algo. La campaña se va a dar sobre todo en el WhatsApp, se va a dar en las redes sociales y se va a dar con emocionalidad. Lo que va a distinguir esta campaña es la emocionalidad y por eso también se está trabajando en crear, bueno,
de este lado estamos los buenos, sea quien fuere, no importa cuál es el que esté hablando, pero de este lado estamos los que tenemos buenas intenciones, enfrente el cuco. Walter. Sí, me permito reflexionar al respecto. Digo, en Estados Unidos hoy hay una campaña Yo Voto, ¿no?, que tiene que ver con aquellos que no se interesaron en la elección y terminó siendo Donald Trump el presidente. Lo mismo está pasando en Gran Bretaña con el tema del Brexit, ¿no? Y aquellos que están reclamando una nueva posibilidad de ir a las urnas porque en su momento no le prestaron atención. Me pregunto si no pasará lo mismo con la sociedad argentina, este desinterés que genera un acto electoral tan importante como es la definición del presidente, cuando del día de mañana sea un presidente que la mitad de la población por lo menos no va a querer, ¿no?, de acuerdo a lo que está marcando la polarización. Bueno, yo creo que eso va a ocurrir de una u otra manera, porque con los números que hoy se están barajando, sea el de más arriba o el de más abajo, va a suceder que el que logre el espacio de poder dirigencial va a tener gran parte de la sociedad que no lo eligió y que no lo elegiría nunca, lo cual es más grave aún. Es difícil gobernar y lograr consensos en esos términos. La política es el arte de generar consensos. Entonces sí, eso es alarmante. En cuanto a lo que sucede en Estados Unidos, el voto no es obligatorio como en Argentina, es opcional, con lo cual hay fuertes campañas de concientización para que el ciudadano tome el poder. En Argentina estás obligado a votar, aunque la multa en su momento eran 50 pesos, con lo cual no era algo totalmente irrisorio. Pero lo cierto es que en su gran mayoría, quizás en la primaria va menos gente y después termina yendo una mayoría bastante interesante con respecto a otros países. Podemos ver Chile, sin embargo, donde si el clima está complicado ya directamente no se mueven de sus casas. Claro. Entonces yo creo que el número va a ser determinante de esa diferencia que está faltando, porque hoy la brecha es corta. Lo que sucede en las primarias con los espacios tanto de consenso federal como de Nicolás del Caño, como de Espert o de Gómez Centurión, bueno, va a determinar el amperímetro de la elección. Ahora, Daniela, ¿y qué grado va a tener las PASO? Porque hasta ahora lo que hemos visto en la corta historia de esta experiencia electoral, como son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es que no difieren mucho los resultados. O sea, la PASO es una gran encuesta que después cuando hay que poner el voto en la urna no demuestra, no trae sorpresas. ¿Llegará un momento en que una cosa sea un resultado en la primaria y otra cosa sea un resultado en la votación? ¿O todavía estamos, o lo que pasa en las PASO ya tendremos que decir, bueno, esto es lo que va a pasar en la general? Bueno, yo creería que si hacemos las cosas bien y las primarias siguen existiendo, deberían ser eso, unas primarias, donde se puedan lograr que salgan los candidatos más deseables para la sociedad. Ahora, ¿qué sucede? Que esto se define antes y llegamos a las primarias como una instancia, por lo menos testimonial, en los cargos de más alta jerarquía, y después donde sean las primarias y donde se hace buen uso de estas primarias es en los distritos. Pero termina siendo una encuesta carísima para utilizarla en un distrito. Entonces, si seguimos por esta vía, y no estaría la lógica funcionando. O tenemos que reconvertir la herramienta o tenemos que hacer funcionar la herramienta como corresponde. Y ahí sí vamos a tener una diferencia. Hoy no hay diferencia porque los candidatos terminan siendo los mismos que después van a seguir compitiendo. Con lo cual, ¿a quién votas? ¿A este o a este? Y en el medio, hoy estamos dejando muy poquito. Veremos qué sucede con la población porque yo soy de la idea que la sociedad sí estaba demandando una alternativa. En la sociedad había espacio para una buena alternativa intermedia. ¿Qué sucedió? Que los dirigentes no fueron capaces de brindársela. Los dirigentes no fueron capaces de construir un espacio que sea homogéneo, que pueda tener una propuesta sólida, que sea capaz de brindar la seguridad de la gobernabilidad. Se pelearon tanto entre ellos por quién conducía el espacio que terminaron sin nada. Walter. Marcando tu especialización en la comunicación política y lo que está pasando con la campaña de la principal frente opositor, que es el Frente de Todos, uno observa que, según lo que marca la mayoría de las encuestas, la candidatura de Alberto Fernández no aumentó demasiado el caudal de votos que venía arrastrando Cristina Kirchner como potencial candidata a presidenta. Sin embargo, hoy en la campaña, Cristina Kirchner prácticamente no aparece, salvo por alguna presentación esporádica de su libro en algún lugar del país. ¿Esto puede llegar a cambiar si los números no mejoran para el Frente de Todos? Yo creo que se buscó una figura que pudiera generar el puente y el nexo, por ejemplo, con Sergio Massa, acercar a ese sector.
¿eso va a terminar redundando en votos? Y bueno, deberán tener la capacidad de mostrar que de verdad son conciliadores, que de verdad buscan consensos, que de verdad no es lo mismo que le cambiaron el color y la pintura. O sea, que acá lo que hay es un espacio más inclusivo que lo que era el kirchnerismo puro. Si logran eso, y van a crecer. Si no lo logran, van a quedar con el porcentaje de votos que hoy tienen, que es un porcentaje que responde casi exclusivamente a Cristina Fernández de Kirchner. Y es por eso que Cristina no necesita mostrarse tanto, porque en su lógica y en la estrategia, lo que tenía para aportar, lo aportó. Entonces, con que ella siga estando presente en el juego, no necesita estar expuesta continuamente. Daniela, la última de mi parte, el tema de las fake news, porque vos hablabas también de las que ahora tenemos que estar atentos a las campañas por WhatsApp y todo, pero la verdad que eso es un descontrol, porque de lo que uno recibe o lo que lee en las redes sociales es prácticamente un espanto. Yo creo en lo personal que se vulnera la democracia, sobre todo cuando los medios se hacen cargo de las fake news, porque eso influye en el voto del ciudadano, y si influye de una mentira, la decisión del ciudadano no va a ser nunca libre, va a ser condicionada por la fake news. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, porque insisto mucho en que el ciudadano, la única manera que tiene de auditar a quienes lo gobiernan o a quienes pretenden gobernarlo es a través de los medios de comunicación. Con lo cual, lo que dicen los medios de comunicación termina siendo la verdad para esa persona. ¿Qué verdad? ¿La tuya o la mía? La que ellos decidan seguir, el medio que decidan ver, el medio al cual le tengan credibilidad y confianza. Entonces, es muy peligroso esto que está sucediendo, porque aparte, al ser algo tan dinámico, minuto a minuto, no hay tanto tiempo de poder buscar en otras fuentes, de poder decidir si esto que me está llegando tiene un viso de credibilidad o no. Entonces, yo lo que creo es que las sociedades y las legislaciones avanzan mucho después de los hechos. Yo creo que en algún momento tenemos que caminar hacia una legislación muy clara con respecto a lo que está sucediendo en las redes sociales y lo que está sucediendo a través del WhatsApp, por ejemplo. Hoy ya no es una herramienta de comunicación entre personas, hoy es una herramienta muy poderosa, capaz de ganar o hacer perder una elección. Y eso es fundamentalmente los destinos de la ciudadanía. Gracias, Daniela. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo. Walter, gracias por estar como siempre. Y ustedes, gracias por estar allí. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.